La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Aquí va la radio! Podcast. Siempre. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de martes cada vez más prenavideño con Mariola Urrea. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Con José Miguel Contreras, buenos días. Buenos días. Que no sé si está escribiendo una poesía o sus memorias, pero desde que se ha sentado aquí está escribiendo en una libretita. Siempre escribo. Te lo prometo. Y además, como es así como una cosa de columna, he pensado, debe estar escribiendo poesía. Es imposible leerlo. Un soneto, son un soneto. 14 ya está. Va a hablar en verso. Exacto, Contreras va a hacer hoy la tertulia en verso. Avisamos a los oyentes. La Salle, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Vamos a empezar, y os voy a proponer empezar, ahora iremos con la declaración de Aldama de ayer, con la previsión de la declaración de Koldo de hoy, pero quiero empezar hoy con el mundo del fútbol, que parece que a menudo, por no decir siempre, se rige por unos estándares diferentes a los que se rige la vida normal y corriente, porque ayer hubo elecciones a la Federación Española de Fútbol. La Asamblea tenía que elegir a su nuevo presidente y quien es el nuevo presidente ganó por una amplia mayoría, una de las más amplias que ha habido nunca en unas elecciones de la Federación, de hecho. Él se llama Rafael Louzán, logró el doble de votos que su rival. Él sale elegido a pesar de que sobre él hay una condena de 9 años de inhabilitación para cargo público por prevaricar cuando era presidente de la Diputación de Pontevedra. Antón Meana, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Claro, esto no fue impedimento para que mayoritariamente se votara a un condenado por prevaricación, pero claro, es que él llega sustituyendo a Pedro Rocha, inhabilitado, que a su vez sustituía a Luis Rubiales en los juzgados, como todo el mundo sabe. Ayer estuvo Louzán en el larguero y el argumento que dio para ser presidente de la Federación, a pesar de su condena, primero es que la condena, él dice que no es firme, es verdad, está recurrida ante el Supremo, que tiene que pronunciarse todavía, y después que le votó esa amplia mayoría. Sí, él dice que hasta que no hable el Supremo, él no está inhabilitado y que por tanto puede aspirar a cualquier cargo, ya sea público o privado en nuestro país. Añadimos un argumento más que Rafael Louzán explica en privado a quien se lo pregunta. Él explica que está inhabilitado de manera especial para un cargo público análogo al que él tenía en Galicia y que no tiene nada que ver presidir la Diputación de Pontevedra con presidir la Federación Española de Fútbol, y que por tanto, llegado el caso de que el Supremo no le diera la razón, él defiende que podría ser presidente igualmente de la Federación Española de Fútbol. La prensa deportiva, Ángeles, tenemos en mente la fecha del 5 de febrero, que es cuando se verá el caso del señor Louzán en el Tribunal Supremo, pero evidentemente el fallo no será ese día, no será inmediato. Como pronto en marzo conoceremos la resolución final. Ayer le preguntó Carreño si no nota él por la calle que la gente no lo entiende, que no respalda que un condenado sea presidente de la Federación, y Louzán respondió apoyándose en el respaldo masivo que tuvo ayer en la Asamblea del Fútbol Español. Este es Rafael Louzán. La gente en la calle lo primero que dice es, joder, si a lo mejor el 5 de febrero resulta que se confirma la condena por inhabilitación de 7 años a Rafael Louzán, ¿qué pasaría en la Federación? Eso ya se lo contesto solo. 90-43. Sí, ese es el apoyo de la Asamblea, ¿no? De las elecciones de hoy. 90-43 sí. Es el... Mientras usted sea presidente, pero si deja de serlo, ¿qué pasa en la Federación? Bueno, pero usted me traslada una cuestión, yo le traslado otra. 90-43. Y creo que de los 90 que hay ahí, pues hay clubs muy importantes del fútbol español, hay árbitros muy importantes del fútbol español, hay presidentes territoriales muy importantes del fútbol español, hay árbitros muy importantes del fútbol español, quiero entender, porque son 90, y por lo tanto nunca antes ha habido una victoria, en este caso con 2 candidaturas, de tanta diferencia. El debate ético está en la calle, la situación de Rafael Louzán es muy polémica. Yo tengo que ser justo, Ángeles, y más contigo en este rato de abierto de hoy por hoy. Técnicamente ha sido un gran vicepresidente de la Federación Española de Fútbol. Su último año en la Federación ha sido muy bueno, con Pedro Rocha, que hoy va a ser homenajeado en Extremadura por la Federación Extremeña, y va a estar ahí Louzán apoyando a Rocha, pero es evidente que la duda existe y que el CSD nos explicaba ayer que los servicios jurídicos del Consejo están estudiando con lupa la situación de Rafael Louzán para ver si cumple con las normas de la Federación y si puede ser presidente de nuestro fútbol hasta el año 2028. Pero las normas de la Federación dice algo, que un inhabilitado, en cuanto sea sentencia firme, que un inhabilitado pueda estar al frente de la Federación. El problema es que solamente pone inhabilitado.
no habla de sentencia firme, no habla de una inhabilitación especial. O sea, en el punto 19.4 es muy claro. No puede ser presidente de la federación, hay que ser mayor de edad, español y no estar inhabilitado para cargo público. Entonces, claro, él argumenta que no está inhabilitado para cargo público, que ahora mismo no lo está porque lo tiene recurrido y que por tanto puede. Entonces, el siguiente punto es, vale, y cuando sea firme la sentencia, ¿puede o no puede? Pues él argumenta que la norma de ministerial, la orden ministerial, está por encima del reglamento de la federación y que ahí sí pone que tiene que ser sentencia firme y que tendría que ser para una inhabilitación completa y no especial como es la suya. Entonces, bueno, hay un pequeño, vamos a llamarlo, vacío legal o discusión jurídica y es lo que él quiere. De hecho, él tiene una recomendación de los abogados cercanos que le dicen, te puedes presentar, puedes ser presidente, pero te recomiendo que en cuanto lo seas, modifiques el 19.4 y el artículo 24 del Estatuto de la Federación, que te vendrá muy bien para el futuro tenerlos modificados. De todas formas, tú dices, el debate está en la calle. A mí lo que me sorprende es que el debate no esté en la Asamblea. Es decir, que 90-45 o a 40 y algo, como decía él, que haya 90 personas que voten a un inhabilitado. O sea, el debate puede estar en la calle, pero el problema es que si el debate no se traslada a la Asamblea, no se traslada a la Federación, pues todo va a seguir igual. Ha tenido el apoyo masivo de los futbolistas españoles, ha tenido el apoyo masivo de la Liga, que preside Javier Tebas, que hizo campaña, que pidió el aval para Rafael Louzán, que dijo públicamente, quiero que el presidente de la Federación sea Rafael Louzán, y ayer Javier Tebas habló antes que Louzán. O sea, según fue elegido presidente, salió de la Asamblea, se puso delante de la prensa Javier Tebas y dijo que le pedía al gobierno, en referencia al TAZ, que esperaba que ningún tribunal, que en teoría debe ser neutral, no pusiera pues ningún palo en la rueda de Louzán. El tema está eso, muy en la calle, pero yo ayer noté a Rafael Louzán muy tranquilo, a sus abogados muy tranquilos y creen que jurídicamente van a poder defender que puede estar al frente de la Federación Española de Fútbol, Ángels, 4 años más. Antón, gracias. A vosotros. Hay toda una trayectoria de este hombre, de Rafael Louzán, del nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol, en la que yo creo que vale la pena que nos detengamos para entender un poco mejor quién es o de dónde sale este nuevo presidente de la Federación. Radio Galicia, Ricardo Rodríguez, buen día. Hola, Ángels, buen día. Porque sabemos que empezó como vedel en un polideportivo y que de ahí dio el salto a la política con el Partido Popular. Se le consideró discípulo de José Ramón Barral, un alcalde del Partido Popular que murió con causas abiertas por ser considerado un importante contrabandista y al que se relacionó también con una descarga de cocaína. Fue creciendo Louzán de esta manera, vinculado también a Feijóo y rodeado de suspicacias y denuncias por irregularidades en su gestión. ¿Quién es Rafael Louzán? Pues Rafael Louzán, Ángels, es uno de esos personajes que ha poblado la política gallega durante los gobiernos de Manuel Fraga y que después se consolidó ya con Feijóo en el poder. En cierto modo, estaba ligado al mundo del deporte antes de su llegada a la política, tú lo decías, era vedel en un polideportivo. De ahí saltó a las listas del Partido Popular en Ribadumia, bajo el mandato de Nené Barral, una figura controvertida del PP pontevedrés con varias causas abiertas ligadas al mundo del contrabando de tabaco. Lo sustituyó como alcalde y se arrimó en su día a Xosé Cuiña, eterno del fin de Manuel Fraga. Bajo su tutela, bajo la tutela de Cuiña, fue creciendo las filas del PP hasta convertirse en presidente de la Diputación de Pontevedra en el año 2003. Un año después ya se enfrentó a las primeras acusaciones por presunta corrupción. Sus críticos le acusaron de favorecer a empresas amigas y él ya entonces... Non teño ninguna relación personal no sentido de que personas que teñan pues unha relación familiar conmigo tuveran ningún tipo de adjudicación na Diputación. Eso creo que está perfectamente claro, ¿no? En o caso personal, pues conozco moitísimas personas, como non podía ser de outra maneira, ¿no? E nunca vou a renegar das personas que conozco. É evidente que eu creo que son unha persona pública e, polo tanto, non vou a renegar das personas que conozco. Él negó entonces esas supuestas irregularidades. Hasta Manuel Fraga tuvo que salir a defenderlo. Yo solamente recibí un escrito que me pareció injurioso después de otras declaraciones semejantes del señor Rivas Fontán, que pase al partido como es natural. Él ya dijo que vayan a los tribunales si tienen algún fundamento las acusaciones. Yo respaldo como es natural al señor Louzán y estoy seguro de que saldrá bien de este asunto, pero en todo caso yo no prejuzgo lo que puedan decir los tribunales porque no es mi función esa. Era el año 2004, Ángels. Desde entonces, y ya con Louzán al mando del Partido Popular en Pontevedra,
Pontevedra y en la Diputación fue forjando toda una red clientelar a través de lo que se conoció como el Sindicato de Alcaldes, regidores que le debían lealtad a cambio de inversiones, muchas veces a modo de campos de fútbol de hierba artificial con los que pobló toda la provincia de Pontevedra. Tras la derrota de Fraga en las urnas, Louzán se apartó de su mentor, de Cuiña, para upar a Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del Partido Popular Gallego. Ahí se ganó la confianza del futuro líder y presidente de la Xunta durante 4 legislaturas. Louzán perdió la Diputación en 2015 y buscó refugio en el fútbol. Empujado en parte por su partido, por el Partido Popular, se hizo con la presidencia de la Federación Gallega de Fútbol, hasta entonces en manos de un histórico alcalde socialista, y ahí fue tejiendo también toda una red de lealtades similar a la que tejió en su día en la Diputación de Pontevedra. Mismas mañas y mismo resultado. Se enfrentó a varias causas judiciales en su vida política. Una de ellas prosperó, esa investigación de la que hablabais, por pagar 2 veces por la construcción de un campo de fútbol. Se libró de la condena por fraude, pero no por prevaricación, que ahora tiene recurrida en el Supremo y que lo inhabilita para cargo público durante 7 años. Pues Rafael Louzán, el nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol. Richie, gracias. A ti. Ahora iremos con ello, que está aquí Ángeles Caballero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Que ha escrito en su cuaderno algunas anotaciones sobre este personaje, pero antes déjenme que les dé una noticia de esas que cuando la conoces dices, ¡oh! Y es que ha muerto Marisa Paredes. Pepa Blanes, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, lo acaba de comunicar la Academia de Cine. Ha fallecido a los 78 años la actriz Marisa Paredes, una de las grandes intérpretes de las últimas décadas de nuestro país, ganadora del Goya de Honor en 2018, presidenta de la Academia de Cine en la época más difícil, la de la guerra de Irak. Ha protagonizado grandes películas como La flor de mi secreto, Tacones lejanos con Pedro Almodóvar. Ha trabajado con Fernán Gómez, Trueba, Arturo Ripstein, Guillermo del Toro, Roberto Benigni. El cine y la televisión últimamente ha sido lo que más la hemos visto, también en Vestidas de azul. Pero fue una actriz que comenzó en el teatro. De hecho, presumía Ángels de ser la hija de la portera, de haber nacido en la Plaza de Santana de Madrid, al lado del Teatro Español. Es la noticia que nos acaba de comunicar la Academia. Sabemos muy poquito más, tan solo que el mundo del cine de momento está bastante conmocionado. Pepa, si sabemos alguna cosa más nos pides paso y lo contamos. Por supuesto. Estaba muy comprometida en estos últimos tiempos con la situación política que atraviesa España. De hecho, había estado presente en algún acto político en las últimas campañas electorales. Cuando le preguntábamos por el color determinado, ella estuvo en un acto de Sumar y ella decía, no, me da igual Sumar, pero los progresistas tenemos que estar todos juntos, y estaba en la defensa sobre todo de la democracia. Nosotros hace un año aproximadamente tuvimos ocasión de hablar, la tuvimos aquí en Hoy por Hoy, y precisamente le preguntaba por eso, ¿no? por la situación que atraviesa este país hace un año. Imaginen si le pudiera preguntar ahora. Y esto decía. Nada, quiero decir, mira, mi hija, María Isasi, nació en 1975, en septiembre de el dictador Franco estaba agonizando ya, ¿no? Y yo lloré en ese posparto pensando, Dios, la suerte que tengo de que esta hija no va a conocer la dictadura, ¿no? Entonces, efectivamente, llegó la democracia y vivimos esa cosa estupenda que es la libertad. Y los derechos, el reconocimiento de los derechos de toda la ciudadanía. A partir de ahí, mi nieta nació hace 2 años, es decir, el año 21, y yo pensé, Dios bendito, esta criatura, tal como se están poniendo las cosas, va a vivir algo que yo pensé que ya se había terminado, que era eso, la dictadura y el retraso en todos los derechos que afectan al ser humano en este país, ¿no? Ha muerto Marisa Paredes a los 78 años. A lo largo de la mañana iremos recabando algunas reacciones sobre este fallecimiento que nos ha pillado a todos por sorpresa. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Mariola Urrea, José Miguel Contreras y José María Lasalle, con esa noticia que nos ha dejado completamente helados, la muerte de Marisa Paredes a los 78 años. Les decía, a lo largo de la mañana intentaremos recabar reacciones, aunque ha cogido, como nos decía nuestra compañera Pepa Blanes, al mundo del cine absolutamente por sorpresa. Y el tema que teníamos sobre la mesa era la elección del nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol, de Louzán, alguien que tiene una condena de 7 años por prevaricación
prevaricación, es verdad que pendiente de confirmación o no por parte del Supremo, porque la tiene recurrida, pero que esto no ha sido impedimento para que la gran mayoría de miembros de la Asamblea de la Federación Española de Fútbol piensen que él es la persona que se tiene que poner al frente de la federación, sustituyendo a uno inhabilitado, que a la vez sustituía a alguien que está en pleno proceso judicial, que sustituía a la vez a alguien que también había tenido problemas judiciales. Y yo decía al principio, bueno, pues la Federación Española o el mundo del fútbol parece que no se rige por los mismos estándares que se rige el resto de los mortales. Y todo esto a ti, Ángeles Caballero, te dio pie a unas cuantas anotaciones en tu cuaderno. Sí, fíjate que ahora cuando nuestro compañero de Galicia hacía ese dibujo de Louzán, ¿no? Pensaba en lo delgadísimas que son las líneas que separan la política del fútbol, si acaso no es lo mismo una cosa que la otra, ¿no? Porque efectivamente pensaba también en esa enumeración de nombres que tú has hablado, ¿no? Pensaba incluso en la línea que empieza con Ángel María Villar, sigue por Luis Rubiales, por Pedro Rocha y ahora por Rafael Louzán. Creo que ahí hay un patrón que se repite y que va más allá de que compartan reparto de cromosomas. Es el negocio, es el business y lo que nos gustan en el fondo a todos los favores. El a ver si puedes arreglarme esto, a ver si con esto otro ya que estamos nos forramos. Los silencios, taparlo todo y traicionar cuando toca. Hay una parte en todo esto y en este nombramiento que es agradabilísima para todos. Los palcos, el aplauso, la palmada en la espalda, la sensación de poder, de que sientas que eres tú, en el fondo, el que mete todos los goles, sujeta todos los trofeos y se rodea de personas que le dicen que un día más ha estado inmejorable. Ese caramelo adictivo que explota en la boca cuando lo que presides es la Real Federación Española de Fútbol. Demasiado tentador como para no desear algo que mezcla esa materia prima, el fútbol, y de paso la imagen de España. Hace unos días escuchaba a Javier Gallego hablar de Rafael Louzán. Se preguntaba algo que también me pregunto yo y que te has preguntado tú, Ángeles. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a esto y qué pasa para que el candidato a presidir esta institución esté cuajadito de sombras? Un señor que ha trabajado como bedel en un polideportivo municipal y cuya carrera meteórica en política en Pontevedra responde quizá exactamente a eso. Hacer cosas por los otros, pero no de manera desinteresada, sino para que esos otros estén ya de por vida en deuda contigo. Las crónicas sobre Louzán rescatan términos como caciquismo, camarillas de fieles, guerras sucias, fraudes y prevaricaciones, subvenciones y condenas. Y llega a la Real Federación Española de Fútbol inhabilitado para el cargo público, tras pagar 2 veces la construcción del mismo campo de fútbol y para suceder a Pedro Rocha, el hombre que relevó a Luis Rubiales tras su beso no consentido a Jenny Hermoso y que también ha sido apartado del cargo por la justicia, es decir, un sinfín de alegrías en los últimos años. Y llega para demostrar que hay veces en los que tener un buen currículo está sobrevalorado y que hay aptitudes incompatibles con cualquier puesto de trabajo que aquí te dan puntos extras. Respaldo como es natural que acabamos de escuchar ahora a Fraga. Y llega, desgraciadamente, para lanzarnos otro mensaje, la incapacidad de la política y de este gobierno para ponerle un torniquete a la hemorragia. A esto le llamo yo mejorar la imagen reputacional después del historial de presidentes. Y a esto le llamo yo también acabar el año por todo lo alto. Claro, y decía Mariola, decía antes Meana, el debate está en la calle. A mí lo que me parece preocupante es que el debate no esté en el mundo del fútbol. Bueno, es que tú lo has dicho, es que hay 2 mundos. El mundo real, que se rige por unas reglas, podemos citar la ética fiscal, podemos citar el compromiso con el avance de derechos, piénsese en el mundo de la homosexualidad, pero también del feminismo, piénsese también todo lo relativo a la ética del comportamiento, de acuerdo a una virtud pública, mucho más allá del incumplimiento de la ley, que decir cuando tienes ya una sentencia condenatoria. Este es el mundo real. Y luego está el mundo del fútbol, donde la ética fiscal es una ética infinitamente más relajada. Cuando los futbolistas tienen problemas con Hacienda Pública, bueno, pues tampoco es para tanto, tampoco es un escándalo. Son aplaudidos en la entrada de los juzgados. Efectivamente. El tema de la homosexualidad es un tema que no les compromete, tampoco nada que ver con el feminismo, ni besos sin consentimiento, pero mucho más allá de las cosas que le pasan a las chicas del fútbol, pues solo cuando ganan, bueno, pues si toca, se suma
suman a la victoria, pero poco más. Tienen que hacer una huelga y ponerse a las bravas para poder ganar, digamos, ventajas y beneficios como corresponde al trabajo que desempeñan, y por supuesto sus compañeros estos temas no les afectan. Y ahora, bueno, pues el presidente de la Real Federación de Fútbol, no hay más que coherencia con lo que ha habido hasta ahora, y desde luego también un desprecio y una soberbia cuando se le pregunta por su situación legal, que simplemente indigna. Lo que ocurre que, bueno, pues el fútbol, mientras sea aplaudido, mientras sea seguido, mientras no seamos capaces, no ya el gobierno, los ciudadanos, de exigirle que se comporte con las reglas que nos comportamos todos los demás, pues camparán por sus anchas. Contreras. Bueno, me ha sorprendido en este asunto el que sea noticia ahora cuando debía, creo que, haber sido noticia muy intensa a los días anteriores, en los que realmente un caso tan manifiesto y claro de desajuste con el sentido común haya llegado hasta donde ha llegado. Hace unos días publicaba Alfredo Relaño, que fue ilustre periodista en esta casa y uno de los que mejor conoce el mundo del fútbol, un artículo que a mí me llamó mucho la atención y que titulaba La presidencia de la Federación Española del Fútbol y el milagro de que el fútbol funcione, ¿no? Y planteaba esta contradicción de cómo, como estamos diciendo, una larguísima tradición, los que somos muy veteranos ya recordamos el Pablito, Pablete, exacto, que hizo inolvidable. José María García, efectivamente el Villarato, luego Rubiales, y como se ve, todo es una continuidad de un mismo sistema que tiene esta relación curiosa entre el fútbol y personajes oscuros que de alguna manera se sienten atraídos o posiblemente algo más por el mundo del fútbol. Y con ese algo más, ¿a qué me refiero? Es verdad que el mundo del fútbol coloca en una posición de poder social muy importante, también poder económico, en tanto en cuanto permite casi siempre unirse a negocios inmobiliarios. Todo el tema, decíamos, fiscal, es un mundo en el que durante muchos años existía una posibilidad de trabajar con dinero negro y de blanquear capitales como pasaba. Está lleno de intermediarios, por tanto facilita muchísimo el que el dinero vaya de un sitio para otro. Todo esto contribuye a la creación de fenómenos que de alguna manera han sido precedentes de lo que en buena medida está viniendo al deterioro de la política, ¿no? Y a veces cuando se habla de la futbolización de la política nos referimos a esto, cómo este tipo de personajes que hoy en día están invadiendo el populismo en la política con las mismas herramientas con las que históricos presidentes del fútbol conquistaron el poder y fueron personajes trascendentales, muy apoyados en una hinchada que, arropado con una bandera, es capaz de perdonar absolutamente todo, como cualquier crítica se consideraba un ataque permanente. Por tanto, estamos ante una evidente aberración fuera de sistema. Da la sensación, por las fechas de lo que hablamos y porque venimos del, digamos, tropiezo de Rubiales, que empezó a hacer que esto cayera como una bola. Roche ya parecía que era lo mismo, y ahora queda la sensación de que esto no va a quedar así. Echamos de menos y esperamos que la política actúe. El Consejo Superior de Deportes debería hacer algo, y si esto no funciona y claramente las reglas que existen no funcionan, alguien debería hacerlas funcionar. Pero claro, y termino, esa explicación que él da, que dice inhabilitado de forma especial, ¿no? Sí. Que me ha dejado un poco sorprendido, y la verdad es que no sé muy bien reaccionar ante eso, ¿no? Claro, porque la inhabilitación especial tiene que ver con la excepcionalidad del fútbol, y tú lo has descrito muy bien, ¿no? El fútbol es poder y además opera muy directamente sobre el inconsciente colectivo, ya desde la época franquista hasta hoy. Es un continuum histórico que pone de manifiesto que al poder, al otro, le interesa que este poder opere sobre las mentes de una parte muy importante de la sociedad española para hacerle olvidar, entre otras cosas, muchos de los problemas que normalmente aquejan a sus vidas más personales, al mundo doméstico en el que se mueven, pero también al mundo de la política
también con mayúsculas en el sentido que luego comentaremos cuando hablamos de esa otra política, ¿no? Pero es verdad que el fútbol es poder y no está sujeto a reglas, no está moderado y debería hacerlo el Consejo, pero todos sabemos que los márgenes que la política tiene para operar directamente sobre el fútbol son muy pequeños, porque entre otras cosas el fútbol lo que hace es canalizar un mundo de emociones. Un mundo de emociones que sentimentaliza a través de los colores de una determinada hinchada. Y eso tiene también que ver con la política. Totalmente. Tú lo describías ahora mismo totalmente. con la futbolización, sí, ¿no?, que experimenta la política y el populismo que la política muestra diariamente. Hombre, dicho todo esto, la Real Federación es una entidad privada que tiene una utilidad pública, que desempeña funciones públicas y que por lo tanto debería ser objeto de ciertos controles públicos a la hora sobre todo de velar por algo que me parece muy importante, que es la reputación que España ha logrado en su visibilización global a través del fútbol. Vamos a ser dentro de unos pocos años sede de un mundial de fútbol con Portugal y con Marruecos, y ver cómo una pieza como esta está comprometiendo nuestra imagen si pasado mañana se confirma por parte del Supremo la sentencia de inhabilitación que pesa sobre su presidente, algo tendrá que suceder. A lo mejor lo que ya ha venido sucediendo con los otros presidentes que le han precedido, con lo cual el descrédito está ahí y yo creo que eso justificaría por sí mismo una cierta tutela pública, ¿no? En cualquier caso, dime, Mariola, muy breve. No, es que es muy curioso porque la sociedad y la FIFA plantó cara al caso Rubiales porque atentaba contra un elemento sensible socialmente hablando, que era el no consentimiento de una agresión sexual, pero ¿qué va a decir la FIFA cuando estamos hablando de un comportamiento que no afecta a estos elementos sino a un tema como el que sabemos? ¿No va a decir nada? Y en cualquier caso, si en algún momento, Ángeles, pensamos que lo de Rubiales iba a ser un punto de inflexión en la Federación, ha quedado claro que no. Yo estaba pensando en la palabra desazón, que es la que preside ahora mismo de todas las emociones posibles, ¿no? La sensación de que cuando el caso Rubiales estábamos hablando de muchas de las mismas cosas que estáis exponiendo y que se están exponiendo aquí, la necesidad de regeneración precisamente porque el fútbol es un altavoz tan potente que parece que da un aval, ¿no?, a determinados comportamientos para acceder a según qué puestos, y a mí eso me parece peligroso, que además se capilarice a otros sectores y que parezca que para acceder hay que cumplir con este tipo de requisitos que son como la inhabilitación tan especiales, ¿no? Ángeles, gracias. Gracias a ti. En el abierto, Mariola Urrea, José Miguel Contreras y José María Lasalle hablábamos del fútbol y de la futbolización de la política. Pues vamos a esta política futbolizada, porque hoy estamos pendientes de otra declaración judicial. Estamos pendientes de la declaración de Koldo García, el ex asesor de Ábalos, que tiene turno hoy, le toca comparecer ante el Supremo después de que ayer lo hiciera Víctor de Aldama, el corruptor confeso de la trama, que ayer decía ante el tribunal que tanto él como Ábalos y su ex asesor Koldo percibieron alrededor de 3,5 millones en forma de comisiones, y de ellas, decía Aldama, esta fue la acusación que quiso extender al Partido Socialista, de estas comisiones que cobraron ellos 3, supuestamente, el PSOE, decía de Aldama, se llevaba una parte. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, de nuevo, buenos días. Aldama señalaba al PSOE, pero hay un pequeño problema, que es que cuando el juez le preguntaba por las pruebas que sostenían esa afirmación, la respuesta era que no tenía pruebas. Toda su declaración, de hecho, se sostuvo en algunos pantallazos de un folio medio arrugado y de conversaciones de WhatsApp. No aportó prueba alguna del supuesto pago al PSOE. Afirmó que eso es lo que le decían Ábalos y Koldo, que parte de los 3,5 millones obtenidos del amaño de contratos en el Ministerio de Transportes iban a parar a la formación política. Anticorrupción Ángels cuestiona esa parte de su declaración por la ausencia de pruebas. Víctor de Aldama presentó
presentó al Supremo como evidencia de la supuesta corrupción de las adjudicaciones en transportes el pantallazo de un folio manuscrito supuestamente por Koldo. Pero 2 informes de ese mismo ministerio han refutado las acusaciones al negar, tanto en carreteras como en Adif, irregularidad alguna en las mismas adjudicaciones que el corruptor ha señalado como amañadas. 2 informes de transportes que ahora desdeñan como documentos de parte los mismos que hace poco alababan el primero de los informes de Puente, el que ordenó sobre la corrupción en los contratos de mascarillas, que ha sido relevante para imputar al exministro José Luis Ábalos. Hasta en 3 ocasiones el juez cuestionó las afirmaciones de Aldama durante el interrogatorio. Le advirtió que no tenía sentido que hiciese pagos por licitaciones futuras sin tener asegurada la inversión, o la fórmula de adquirir la vivienda de Cádiz para cederla en alquiler a Ábalos, entre otras cuestiones o argumentos calificados como extraños, literal, por el magistrado. Mientras declaraba Aldama Ángels, el juez que le dejó en libertad en la causa de hidrocarburos porque no le quedaba otra, Santiago Pedraz, ejecutaba una operación que se saldaba con numerosos registros en busca de pruebas y 4 detenidos. El juez dejó en libertad hace menos de un mes a Aldama porque la única acusación del caso, la Fiscalía Anticorrupción, le dijo que no había riesgo de destrucción de pruebas. Aldama ha tenido 26 días desde que recobró la libertad para destruir, manipular o alterar esas pruebas que ayer buscaba con su registro el juez Pedraz. Ahora nos contará Bañuelos los detalles de esta operación que coincidió exactamente en el tiempo en el que Aldama estaba declarando en el Tribunal Supremo. Campos, ¿qué se espera? A las 10 debe empezar también la comparecencia de Koldo. ¿Qué se espera? Entiendo que va a negar el relato de Aldama. Sí, Koldo va a restar trascendencia a ese documento manuscrito. Su entorno dice que no prueba nada, que no reconoce ni la letra y sostendrá que Aldama miente, que fabula para involucrarle y que la mayor parte de sus afirmaciones son falsedades. Quien fuera asesor de Ábalos declarará por primera vez en sede judicial. Admitirá que gestionó alquileres para Ábalos o el de su novia, pero negará irregularidades en las operaciones y también rechazará el pago de comisiones. Pero en este sentido son numerosos los indicios de los pagos de Aldama al asesor de Ábalos, los viajes a República Dominicana de su hermano supuestamente para cobrar y el incremento de patrimonio que los investigadores consideran injustificado. Campos, gracias. Hasta luego. De hecho, en Televisión Española han podido hablar con Koldo García, que declara dentro de nada, y decía eso. Bueno, de hecho, sobre todo criticaba que se diera por buena la versión de Aldama cuando las pruebas que aporta son los pantallazos de WhatsApp y ese papel medio arrugado. Y vamos a creer solamente a una persona, la cual aporta un papel y unos pantallazos. Y con eso podemos desprestigiar a una persona para toda la vida. Es que, José Miguel, venimos de esa declaración voluntaria de Aldama que le permitió salir de la cárcel, en la que no aportó ninguna prueba, en la que fue diciendo que aportaría las pruebas, y además en un tono desafiante cuando salió de la cárcel dijo aportaré las pruebas. Ha tenido ocasión de hacerlo durante todo este tiempo. Ayer declara ante el Supremo y ante la pregunta del juez ¿dónde están las pruebas de lo que está diciendo? Sigue sin presentar las pruebas. Sí, es curioso porque parece que lo enlazamos a posta con esto de la futbolización de la política. Sí. No olvidemos que Aldama fue presidente del Zamora, ¿no? O sea que justo ahí queda. enlaza ambos mundos y parece que algunos modos de actuar y algunas formas también tienen que ver con esa procedencia. Llevamos tiempo evangelizando, con muy poco éxito, la verdad, en el programa, con la idea de diferenciar certezas indiscutibles de opiniones absolutamente discutibles, y claro, esto se complica todavía mucho más cuando estamos en un proceso judicial en el que además los acusados tienen derecho a mentir en legítima defensa si alguno quiere, ¿no? Con lo cual el ejercicio que deberíamos hacer todos los analistas y quienes trabajamos en medio debería ser todavía más cuidadoso, además teniendo en cuenta lo delicado del asunto. Problema que hay hasta ahora, yo creo que las impresiones son manifiestas, como bien se ha dicho, y el propio juez, esta expresión de algunas situaciones extrañas, yo creo que definen el sentir general, es decir, aquí parece que ha habido y hay situaciones que están por ver, pero que desde luego no pueden calificarse de ejemplares en el ejercicio de la política. El problema es trasladarlas a certezas exactas y a pruebas concretas, que es donde
radica el problema. Aquí tenemos un mundo que no ha aparecido, que es el de las supuestas empresas que pagaron por conseguir algún tipo de prebenda, el papel de un intermediario que se reconoce a sí mismo, en este caso espero que no se enfade si se le define como delincuente confeso de que ha hecho esa actividad. Hay otro intermediario que es el que enlaza con el mundo de la política, que es quien hoy declara Koldo, y finalmente termina el papel de Ábalos, un relevante político de gran trascendencia. Y claro, conseguir que este hilo completo de estos 4 pasos llegue a de alguna manera comprobarse, parece que está siendo más complicado de lo que en origen pudiera pensarse, ¿no? No ha habido, igual que hay acusaciones graves y muy fácilmente comprensible para todos, no ha habido hasta ahora pruebas efectivas que demuestren realmente la implicación. La declaración de Koldo hoy será importante porque habrá que ver si él se queda en protegerse o, siguiendo el método Aldama, extiende. Y eso es lo que hoy vamos a aprender. Cuesta mucho trabajo pedir tranquilidad, serenidad, el proceso está judicializado, el sistema judicial al final, se diga lo que se diga, funcionará en España y tenemos un sistema garantista que lo hará independientemente de la complejidad de todos los procesos, y la dificultad es tener que analizar todos los días cuando estamos en una fase todavía previa del asunto, a la espera de que dejemos las impresiones, que ayer mismo no eran muy buenas, cuando alguien elige de puesta en escena presentarse con el líder de Desocupa como guardaespaldas. En fin, hay elementos simbólicos casi novelescos que ayudan todavía a introducir más confusión y esperar a que haya certezas exactas que ojalá aparezcan y aclaren finalmente el asunto. Lasalle. Y tendremos que esperar tiempo, porque hasta que haya un auto de procesamiento que finalmente resuelva la instrucción en la que estamos instalados, pues transcurrirá todavía una fase larga donde debemos, como hablábamos antes, evitar esa futbolización de la información, ¿no? Sobre todo porque lo único que estamos haciendo es emocionalizar aún más la relación entre la política y el mundo judicial. Y dañando algo que es fundamental, y yo siempre lo he defendido, y es que la presunción de inocencia es un sistema de garantías que opera para todos, pero que hemos decidido que en la política se excepcionara, con independencia de las siglas, porque hablamos de papeles, hablamos de falta de pruebas, de movernos en indicios, pero muchas veces cuando hablamos de estos temas, las siglas operan de una manera inmediata a través de tics que hacen que unos queden exculpados y otros condenados a priori. Y en este caso tiene que suceder lo mismo que en cualquier otro caso. Sobre todo porque efectivamente estamos ante indicios que incluso en el caso de alguien como Víctor Aldama, que es un delincuente confeso, como se ha dicho, está prestando un testimonio ante los tribunales. Pero es un testimonio ante los tribunales que está avalado por una exoneración de ingreso en prisión, porque la Fiscalía Anticorrupción considera que sus testimonios son relevantes y que hay cierta credibilidad, entre comillas, en la relevancia de ese testimonio en la medida en que aplica un beneficio como es la libertad provisional. Y ese es un dato, no es un indicio, es una certeza también en manos de la Fiscalía Anticorrupción. Ya sabemos que la Fiscalía está sujeta a numerosas críticas, también dependiendo muchas veces de las siglas. Pero yo soy de los que cree que la Fiscalía tiene cierto valor y hay que reconocerle ese plus de crédito que acompaña a sus actuaciones. Y hasta el momento no ha considerado que el crédito asociado al testimonio de Aldama haga que se revierta la medida que el juez ha autorizado. Por otra parte, tampoco sabemos, en función de ese testimonio, qué correlación hay entre el testimonio prestado por él y otros, y ahora será el de Koldo García o el de Ábalos en su momento, con respecto a todo el acopio probatorio que ha llevado a cabo la UCO
durante la instrucción y la investigación, porque ahí es donde realmente pueden estar las pruebas documentales, las grabaciones, toda esa masa de información que se complementa con los testimonios que aquí estamos señalando. Es decir, que los pantallazos del teléfono, que ahora está intervenido y está en manos de la UCO, establecerá una asociación entre lo que se dice ahora y lo que se ha registrado. Por lo tanto, también seamos un poco cuidadosos a la hora de considerar que lo que está diciendo carece de fuerza probatoria, porque eso, más allá de la declaración que el juez haya podido hacer, que por otra parte, en un secreto de sumario es sorprendente que constantemente estemos con este tipo de filtraciones sobre la mesa, que comprometen también la independencia del Poder Judicial, pues deberíamos tener cuidado. Pero, en fin, tiempo hay para que vayamos viendo cómo se desenvuelve, porque desgraciadamente uno de los problemas sobre los que no hablamos cuando hablamos de la justicia es que resulta increíble que en el siglo XXI tengamos que estar esperando tantísimo tiempo a una instrucción, cuando opera en tiempo real la información. En el abierto, Mario Larrea, José Miguel Contreras y José María Lasay en los minutos previos a la declaración de Koldo García ante el Tribunal Supremo y en el día después de la declaración de Víctor de Aldama. Mario, ahora voy contigo, pero por ya tener todos los elementos planteados, algo que ya apuntaba Miguel Ángel Campos cuando hablaba de la declaración de Aldama, que decía, coincidió en el tiempo, estaba Aldama declarando en el Supremo y mientras tanto la Guardia Civil ponía en marcha una operación en la que detenía a 4 personas por el fraude de los hidrocarburos, porque no hay que olvidar que Aldama estaba en la cárcel por el fraude de los hidrocarburos. Queda en libertad, pero queda en libertad por las declaraciones sobre todo el tema de la trama de las comisiones. Bueno, el caso en el que Aldama estaba implicado, consiguió después el pacto con la Fiscalía, es lo que lleva ayer a la Guardia Civil a hacer ese registro, a detener a 4 personas, entre ellas, además, Carmen Pano, que, Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Es la empresaria que dijo que había llevado 90.000 euros en bolsas a Ferraz. Eso es, sin duda es uno de los nombres más llamativos de esas 4 detenciones. Carmen Pano y su hija, exnovia, por cierto, del propio Aldama. Las dos fueron detenidas ayer por agentes de la UCO. Las dos están al frente de la sociedad que compró un chalet en la localidad gaditana de la Alcaidesa, supuestamente para José Luis Ábalos, pero su detención, según remarcan Ángeles, al ser fuentes directas de la investigación, no guarda ninguna relación con el caso Koldo ni con ese supuesto pago de esos 90.000 euros en Ferraz. Su arresto, nos aseguran estas fuentes, se marca exclusivamente en una operación contra el blanqueo de capitales, una supuesta organización criminal con la que Aldama y sus socios lograron, recordemos, embolsarse presuntamente más de 182 millones gracias a no pagar el IVA que habían cobrado a través de varias empresas pantalla. Este año es una nueva fase de la operación de la Guardia Civil contra esa trama de hidrocarburos, una operación que se ha explotado por orden de la Audiencia Nacional y con el presunto cabecilla, como decías y como apuntaba antes Miguel Ángel Campos, en libertad provisional. Víctor de Aldama lleva casi un mes fuera de prisión, por tanto, nada le ha impedido que se pueda haber comunicado en este tiempo libremente con esos detenidos. Los agentes de la UCO lograron ayer registrar domicilios y empresas de Madrid, Zaragoza, Sevilla y Toledo. En esa operación culminaba con la detención de 4 personas, entre ellas también el supuesto testaferro de Aldama, Luis Alberto Escolano, que ya declaró, por cierto, en el caso Koldo, y también otro de sus socios, Carlos del Castillo, dueño de varias empresas vinculadas también al sector de los hidrocarburos. Una investigación, Ángeles, que sigue secreta en manos del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Bañuelos, gracias. Un abrazo. Mariola. Pues mira, yo creo, Ángeles, que estamos ante un circo con 2 pistas. Solo una de esas pistas alimenta mediáticamente el atractivo, y es lo que hace que Aldama, aunque apenas da pruebas, ni siquiera indicios en el caso Koldo y en el caso José Luis Ábalos de evidencias de delito, y ahora voy a entrar un poco con más detalle en eso, en realidad es lo que alimenta todos los análisis, todos los medios de comunicación, todos los editoriales o las tribunas de opinión. Y
seguramente Aldama, donde está poniendo toda la carne en el asador en términos de colaboración con la justicia, es en el caso hidrocarburos. Y probablemente las detenciones de ayer tienen que ver con material que él está ofreciendo a quien está llevando ese caso y a quien está llevando esa instrucción. Pero por la razón que sea, seguramente términos de la negociación que desconocemos le permiten un estatus de libertad que, a la vista de las actuaciones del juzgado en el caso de hidrocarburos, llama la atención. Y probablemente habría que ir a las negociaciones que está haciendo su abogado y que obviamente son de difícil acceso. Pero a mí me da, los indicios me permiten inferir que donde él está colaborando de manera intensa es en el caso hidrocarburos, y donde él no tiene ningún interés tampoco en dar mucho material más allá de metralla mediática. Lo califiqué así hace ya unas semanas y sigo pensando que es lo mismo, pero efectivamente el tiempo mediático es el de la inmediatez, y cualquier cuestión que plantee Aldama obviamente entra en el torrente sanguíneo de las mesas de debate y de las tribunas de opinión. Hay un elemento que ayer me pareció particularmente escandaloso, y yo creo que el juez tiene que tomar alguna medida a este respecto. No puede ser que Aldama pretenda atribuir comisiones ilegales al PSOE, a una organización política. Estamos hablando, en este caso, estaríamos hablando de financiación ilegal, que señale que él no tiene prueba alguna para sostener esto que dice, y esto que dice se le permita decirlo en sede judicial sin ningún tipo de responsabilidad. Si quiere colaborar con la justicia, o aporta pruebas que destruyan la presunción de inocencia, que es uno de los elementos valiosos que hay en términos de garantías constitucionales, o no podemos estar contribuyendo a alimentar con material averiado mesas de debate, porque esto es lo que ha ocurrido de ayer a hoy con el caso Aldama, en el caso que afecta al Partido Socialista, porque es verdad que, por lo que se refiere a José Luis Ábalos y Koldo García, algunas evidencias de incremento patrimonial existen, y el señor García y el señor Ábalos, bueno, pues tendrán que defenderse en los términos que consideren pertinente. El otro día José Luis Ábalos dijo: puedo probar todo lo que me afecta a mí. Muy bien, pues que lo pruebe en sede judicial. Pero hombre, los tribunales un poquito de seriedad también tienen que poner en quién acude allí a decir qué cosas, y si no hay pruebas, pues entonces habrá que poner límite a lo que cada cual puede decir. Pero también tiene parte de responsabilidad esas mesas de debate que tú dices que compran ese material averiado. Todo. Tiene todo, pero el mundo que vivimos es el que es, y es muy difícil cambiarlo. Lo que sí que podemos es, cada cual en el campo de nuestra responsabilidad, actuar con el mayor de la seriedad. Decía antes Contreras, ¿no? Hombre, hay que tener cuidado con qué se dice, cómo se dice y qué valor se le da a las cosas que se dicen. Y una persona que acude a un tribunal afirma algo tan grave como financiación ilegal de un partido, sí, y afirma delante del juez que no tiene pruebas para decirlo, el juez tiene capacidad para tomar medidas a este respecto, porque entonces lo que vamos a llenar es los juzgados de material averiado con el único propósito de alimentar las mesas de debate dentro y fuera de los juzgados. Voy a decir algo que va en contra de mí mismo, y por tanto ya me declaro culpable de antemano, porque no se debe hacer lo que voy a hacer, que es citar a alguien que no está, que es Antón Losada, que ayer mismo defendía esta teoría de qué es lo que hay que hacer qué debería hacer el gobierno cuando se plantea una situación de este tipo, si hay que entrar al ruido mediático o apartarse. Hoy es un buen ejemplo. O sea, ¿qué se debe hacer cuando está todos los medios, todas las tertulias, todos los foros, incluido este, hablando específicamente del caso que para el Partido Popular ha llegado a definir como el momento de mayor corrupción de la historia de la democracia? No olvidemos que este año que termina, el Partido Popular tenía aún casi 30 causas abiertas por corrupción pendientes, de las cuales evidentemente no se habla, y otros casos conocidos que casi no podemos citar porque nos demandan en cuanto
los citamos, ¿no?, de posibles delincuentes posiblemente confesos, no aparecen en el centro. Y estamos en una situación, ayer mismo hay una acusación gravísima, realmente es muy seria, efectivamente, como plantea Mariola, que es decir, aquí se está acusando de que hay dinero transferido directamente al Partido Socialista. ¿Qué puede hacer el PSOE ante esto? Decir lo que ha dicho, no es verdad, ¿y ya se ha terminado? No se termina. Sigue el ruido, siguen las declaraciones, no hay declaración de un líder de la oposición que no aproveche la situación para hacer todo un despliegue que por cierto, deberían parar de crear frases, quedarse con alguna, porque ayer era un festival de chistes, ¿no? Pero aquí, por tanto, la dificultad enorme a la hora del ruido es ver cómo se hace frente. Bajo mi punto de vista, y finalizo, creo que es fundamental dar respuesta. Creo que no se puede ausentar uno y que efectivamente hay que ir a certezas concretas y a exigir con firmeza y con fuerza datos concretos en situaciones súper extrañas, porque en este fraude de los hidrocarburos que hablamos, para que la gente se sitúe de lo que se sabe hasta ahora como certeza, de un fraude que creo que supera los 220 millones durante los años 21, 22 y 23, que afecta curiosamente a un grupo de personas que son los mismos, porque la aparición de esta mujer Carmen Pano, que resulta que hace unos días aparecía oculta, con la voz distorsionada, a oscuras, diciendo que llevaba bolsas en plural de dinero de 90.000 euros, lo cual resulta extraño, porque si han defraudado más de 200 millones de euros, debería saber que 90.000 euros es hasta complicado repartirlo en dos bolsas, ¿no? Y ocupa poco más que un libro. Y curiosamente son los mismos personajes que además alquilan la casa en Cádiz. En fin, estamos en un entramado lo suficientemente complejo, todo alrededor de lo mismo, que deberíamos analizar, y antes yo creo que Lasalle explicaba bien las conexiones y sobre todo los intereses que pueden tener algunas de las personas implicadas en decir lo que dicen, y desde luego esta mirada general de destrucción del sistema, de la mayor crisis de corrupción de la democracia, situarla bastante lejos de lo que está siendo la realidad de un embrollo en el que especialmente el foco mediático o la metralla mediática, yo creo que en muchos casos es pura utilización política más allá de las certezas reales que se tienen ante nosotros. Por eso mismo, y siguiendo un poco la actuación que abordó el ministro Óscar Puente con respecto a las acusaciones que se imputaban al Ministerio de Fomento, la investigación que ha abordado debería ser correspondiente también por parte del Partido Socialista a la hora de identificar si efectivamente esas imputaciones que se le están haciendo son o no veraces, o hay razones para, incluso en un clima de transparencia política como es lo razonable, ponerla sobre la mesa y tratar de dar respuesta a lo que es una imputación política que está circulando y que está marcando lo que en estos momentos estamos viviendo en esta mesa, ¿no? Y yo creo que precisamente esa es la salud democrática que tenemos que ser todos capaces de fortalecer, que la transparencia opere de una manera de motu propio, no arrastrada por las circunstancias. Pero también es más fácil en el caso del Ministerio. Aquí hay una serie de acusaciones de Víctor de Aldama por unas adjudicaciones a unas empresas. El Ministerio pide una auditoría, que es lo que hay que hacer, pide una auditoría y dice, mire, todo lo que dice este señor es esto. Claro, pero ¿qué tipo de auditoría tiene que hacer el Partido Socialista para demostrar que no ha habido dinero en B, que no ha entrado dinero en B? Su propia, pues poner sobre la mesa la contabilidad, que por otra parte debe ser conocida, pero sobre todo es la implicación de un compromiso político de decir que esa situación no se ha dado, que es algo que los políticos tienen que hacer, tienen que hablar, tienen que dar respuesta, no pueden quedarse con un paso hacia atrás y escudarse en una cortina de silencio, trasladando como respuesta muy automática que se repite en todos que hay una campaña contra ellos, que es una difamación la que se está produciendo. Porque como señalaba José Miguel ahora mismo y antes también comentaba Mariola, aunque ella planteaba que eran prácticamente
pistas separadas, que no tienen conectividad, y claro, las personas que están involucradas en todo esto son las mismas, y precisamente lo que se está juzgando no es tanto, no solo los hechos, sino la trama que ha podido estar actuando sobre distintos hechos. Pues es evidente que si hay además una relación entre la Fiscalía y el juez que está permitiendo este beneficio que tiene Víctor Aldama a cambio de la colaboración, algún crédito tiene que tener para el juez si no revoca ese beneficio, y también para la Fiscalía si sigue permitiendo que diga estas cosas que avalan determinados hechos que se están poniendo sobre la mesa. Mariola, ¿querías decir algo? Creo que hay que pedirle un mayor sigilo y una mayor depuración en las actuaciones a los tribunales. Creo que un tribunal no puede ser un escenario para dar voz a quien no tiene nada que decir, porque señala de una manera indubitada ayer que no tiene pruebas que respalden algo tan grave como lo que ayer dijo, y eso que dijo entra en el torrente sanguíneo de lo que son las mesas de debate y generan caldo de cultivo para configurar un estado de opinión en un país. Yo creo que un juez que ordena un proceso, que está tomando declaraciones, no puede aceptar cualquier cosa de alguien cuyo impacto mediático es significativo. Y yo creo que esto no es broma, o sea, un proceso judicial no es broma. La acusación de la comisión de delitos de este calibre no es broma. Y eso hay que, yo creo que pedirle un mayor sigilo. Se planteaba aquí qué tiene que hacer el gobierno, cómo tiene que responder al gobierno a estas acusaciones. Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Ángels. Lo que dice el gobierno, primero, le resta credibilidad a las palabras de Víctor de Aldama, a las acusaciones de Víctor de Aldama. Dice que está tranquilo porque las pruebas que presenta Aldama son un engaño, insiste en tacharle a él de mentiroso. Sí, reiteran que Aldama no ha presentado ninguna prueba sólida sobre las acusaciones que ha vertido contra la cúpula actual de Ferrazo del gobierno. Es mentira, eso dicen. Hay dirigentes socialistas que incluso creen que la escenificación que está rodeando al empresario, que ayer acudió acompañado de un agitador ultra al Supremo, les da la razón en esa teoría de que tras la manipulación que se está haciendo del caso Ábalos para intentar disparar más alto, lo que hay es una campaña de persecución, dicen, contra el Ejecutivo. Ese daño a la reputación de los miembros del gobierno y de las siglas del partido es lo que preocupa al PSOE, que va a redoblar la respuesta judicial. Las mismas mentiras, las mismas falsedades y ni una sola prueba, porque no puede haber prueba de lo que nunca pasó, de lo que nunca ocurrió. Yo es que cuando veo a alguien mentir de esa forma ya empiezo a no creerme nada. Es que ya llega un punto en el que no me creo nada. A lo mejor hay alguna cosa de las que dice que es cierta, ¿no? Habrá querellas contra Aldama por sus nuevas acusaciones, pero también contra quienes den credibilidad a sus afirmaciones, como hizo ayer, por ejemplo, el alcalde de Madrid, Martínez Almeida. La intención del PSOE y del gobierno es redoblar también la respuesta política. La Moncloa cree que ha llegado el momento de elevar el tono contra algunas decisiones judiciales, evidenciar, dicen, el doble rasero que denunciaba Sánchez la semana pasada, cuando hablaba de que el PP juega con las cartas marcadas por parte de la justicia. Extraña en el PSOE, por ejemplo, que mientras esta semana van a desfilar todos los protagonistas de los casos que les afectan, la pareja de Ayuso, habiendo confesado el delito, aún no lo haya tenido que hacer. Guille, gracias. Hasta luego. Y sobre esa metralla política que decíamos, que Aldama no tenga pruebas o no contra los miembros del gobierno y el PSOE a los que acusa, no va a cambiar el diagnóstico, no hace este análisis que estamos haciendo aquí, distinguiendo los hechos. Bueno, esto no afecta, no va para el Partido Popular. David Junquera, buenos días. Hola otra vez. Porque en el PP han encontrado un filón que explotan con todo tipo de expresiones y de juegos de palabras, siempre con el mismo punto de partida, una trama de corrupción y una serie de nombres de corrompidos que dan ellos por probados. Y mirad que Feijóo le dijo a los suyos con la cámara apagada que 2025 puede ser año electoral y que no vale solo con la corrupción, que Vox está escalando y que para seguir creciendo demoscópicamente hace falta algo más que esperar a que el gobierno caiga por esos casos de corrupción. Hacen falta propuestas. Pero es que se encendió la cámara del Comité Ejecutivo Nacional y el mismo Feijóo se olvidó un poco de su consejo. Es la desesperación de un gobierno que deambula a la espera de lo que mande Puigdemont, de lo que mande Junqueras y de lo que cante Aldama.
Dio por hecho el líder del PP que ese deambular terminará tarde o temprano en la oposición. La decadencia segura es evidente y atentos porque, refiriéndose a eso de que los populares juegan con las cartas marcadas, hizo esta curiosa predicción. Y con todo esto, con su partido, su gobierno y su entorno desfilando por los tribunales, aún se permite el lujo de arremeter contra los jueces. La verdad es que le he dado vueltas a esto. Y no sé, pero a ver si está anticipando la defensa ante nuevos problemas. A ver si el que tiene información es él. No se sabe si estaba insinuando que igual el que pronto tiene problemas con la justicia es el propio Sánchez. Y hablando del futuro dejó esta reflexión. Ellos a la España con Franco porque ya son tan pasado como él. Y nosotros a la España sin Sánchez, que es la España con futuro. Ellos con su amargura a volver a los años 40, 50, 60 y 70. ¡Qué pereza dan! Este intento de chanza ante su Comité Ejecutivo Nacional, que ayer solo contó con 2 varones, palidece al lado del remedo de Club de la Comedia que vivimos por la noche en la cena del PP de Madrid. Pues vamos a eso, vamos a ese remedo del Club de la Comedia, porque había cena de Navidad del Partido Popular en Madrid, y todo esto que acaban de escuchar, bueno, pues hubo, Junquera, versión ampliada e intensificada. Sí, intensificada. Hablando Feijóo de propósitos para el año nuevo para Sánchez, dijo querer que el presidente haga lo que hacemos todos en estas fechas, ¿no? Esos propósitos de enmienda de año nuevo, y le pide este en particular. Sé que no van a dimitir, y no van a dimitir porque no tienen ni la dignidad ni el honor para hacerlo. Y creo que Sánchez, eso sí, debería hacer un propósito. Y el propósito que le pedimos es que su gobierno y su partido no vuelvan a delinquir en el año 2025. Cena distendida de colegueo con Ayuso, que el líder del PP inició revelando que quiere que España se parezca a Madrid, y luego soltando esto. Normalmente empezaría mi discurso haciendo una broma sobre lo bien que nos llevamos Isabel y yo. Conste que es cierto que nunca nos hemos llevado mejor que Sánchez y Ábalos. Pero lo cierto, querida Isabel, es que me has traído un regalo de Corea y cada vez vamos mejor. Escribía nuestra colega Natalia Junquera en El País sobre esta afirmación: excusatio non petita, accusatio manifesta. Lo cierto es que Feijóo intentó estar a buenas con Ayuso, sabedor de lo que pasa cuando es al contrario. Soltó un par de chistes, pero claro, poco puedes hacer al lado de esto. Decían que el 2025 iba a ser el francaño, pero antes de terminar el 2024 ya han empezado a preparar esos actos con los que nos dicen que el PSOE inventa la democracia. Y podemos empezar por el piso que hoy mismo Aldama dice que ha puesto a disposición de políticos socialistas en la calle Atocha, lo que se podría llamar un piso franco. Un Ayuso que ha exprimido el tema de Aldama, del que dijo ha cantado por soleares, y exprimió lo del piso, el único bromea que ha entregado el gobierno dentro de su política de vivienda. Pero no es el único piso. No es el único piso. También está el piso de la sobrina de Ábalos. Ábalos, que luego resultaba que no tenía una sola sobrina, tenía bastantes. Y que no era el único con sobrinas, porque de ahí te viene el embrollo de Tito Berni. No hay pan para tanto chorizo, esto no lo oculta ya nada, defiende Ayuso, como nada camuflaba el aroma a Miguel Ángel Rodríguez que ha tenido todo su monólogo. En fin, que esto no lo tapa ni Franco. Y que van para adelante. Que van para adelante, incluido la presidenta, que el año pasado le regalaba a su líder en esta cena una cesta de frutas, ya recordáis por aquello del congreso del hijo de fruta, y en este le ha traído unas chocolatinas coreanas que se llaman peperos. Fue lo más dulce de una noche en la que el PP atacó a tope al gobierno a cuenta de la corrupción. Junquera, gracias. A vosotros. José Miguel, antes hablábamos de la responsabilidad que tenemos, aquellos que tenemos un micrófono delante, de discernir los hechos, de la metralla mediática, del ruido, claro. Pero al principal partido de la oposición se le debería exigir un plus de responsabilidad más todavía. Bueno, sobre todo de mesura o de dar el sentido real que tiene la situación que vivimos para que esto no se vaya de las manos, ¿no? A mí me gusta oír chistes siempre, y además yo mantengo la teoría de que la política es demasiado importante como para tomárnosla tan en serio. No sé si lo que quiero decir se entiende. Creo que es bueno relajarlo. Me parece que hay una contradicción un poquito entre que estamos viviendo la mayor etapa de corrupción de la historia y que el mundo se cae, y luego este tipo de chistes que no pasarían el filtro del Club de la Comedia. Pero bueno, ese es tema aparte. Para mí, lo trascendente en esta situación, o lo importante, es entender de verdad en qué fase estamos. Yo creo que lejos
lejos de estar en la fase de mayor corrupción de la historia política, estamos seguramente en la de menos. Por eso, precisamente, el caso Ábalos es importante, porque rompe una dinámica en la que no existía, y esto hay que valorarlo. Venimos de un gobierno que cayó, no por una dimisión del gobierno de Rajoy, sino por una moción de censura debido a comportamientos corruptos. Y estamos en una fase en la que cuando aparece un caso de corrupción, está en los tribunales y se tiene que perseguir y juzgar. Pero esta es la situación real que hay. No estamos en una situación de drama nacional. Lasalle da por probados todo lo que dice Aldama, el PP lo da por probado. Bueno, forma parte del fervorín futbolístico que acompaña a la política, por volver con el mantra que estamos manejando a lo largo de la tertulia, ¿no? Y yo creo que precisamente ese fervorín que siempre se ha dado en las cenas de Navidad del partido en Madrid coloca en una pugna a quien lidera el Partido Popular en Madrid, que en mi época era Esperanza Aguirre, y al Partido Popular en España, que era Mariano Rajoy, ahora Feijóo y Ayuso, y es un viejo clásico del derbi político, también futbolístico, pero en este caso en Madrid. 45 segundos, Mariola. Bueno, yo creo que el Partido Popular no tiene afinada la estrategia de oposición, porque Alberto Núñez Feijóo fue elegido a dedo, sin primaria, sin congreso, porque Alberto Núñez Feijóo tiene la oposición en casa, además muy chistosa le ha salido la oposición con Isabel Díaz Ayuso, y eso hace que no sea un partido con una oposición y una estrategia de oposición de contenido real, sino todo ambientado y confiado en una caída del presidente Sánchez que augura desde el mismo día que tomó posesión como presidente después de esa moción de censura. Wicked. Hey, hey. Hey. Yes, the boss is back. Oh, yes, it's been away so long. The boss is back. Últimos minutos del Abierto con Pepe Rubio, Sergio Castro. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Presentando el menú a partir de ahora. El menú a partir de ahora nos lleva al Comando Norte con Nacho Carretero, con Aitana Castaño, para hablar de jefes, para hablar de liderazgo. Porque hay jefes que puede que no sean líderes, e incluso puede haber líderes que no sean jefes, como en mi caso. Lo vamos a hacer con el experto en psicología del liderazgo, Alberto García Pascual, como decimos, con Nacho Carretero y también con Aitana Castaño. Esto para empezar. Vale. Bueno, y en mis experiencias viene Chema Rodríguez hoy acompañado de Isabel Guadalupe, una señora de 74 años de Ciudad Real. Es amante de la cocina, le encanta la cocina, sobre todo la tradicional. Ella no es que cocine mucho, pero ha hecho una guía de recetas de su familia. ¿Vale? Habrá migas, seguro. Seguro que hay migas, pues si es manchega habrá migas riquísimas. Vale. Por cierto, que hace unas migas estupendas Severino Donate, que es el encargado junto a Eduardo Barba de meterse en un jardín. He hilado, pero es que es verdad que me he comido las migas de Severino, están muy ricas. Bueno, pues hoy vamos a hablar de qué tenemos que tener en cuenta. Nos va a dar consejos cuando vamos a una floristería. Vamos a ciegas a una floristería, sí, y hay que saber lo que compramos. Pues Eduardo Barba nos va a dar consejos. Y también va a dar consejos a los oyentes. Se llaman a partir de este preciso momento al 900-100-800. Consulte cualquier duda que tengan sobre jardinería y plantas. 900-100-800, cualquier duda, cualquier problema que tengan con las plantas de la terraza, del balconcito, del jardín, llaman y Eduardo Barba lo intenta resolver. 900-100-800. Y como todos los martes vamos a terminar con 15 minutos de fama con Martín Bianchi. Entre otras cosas hablaremos de los rumores de separación entre Tamara Falcó e Íñigo Nieva. Vaya, ¿quién lo pudiera imaginar? Bueno, y además también por qué en las últimas semanas distintas casas reales europeas han elegido España para hacer turismo y para cazar. ¿Cómo se llama el experto que viene para el tramo de las jefaturas y los liderazgos? Alberto González Pascual. Vale. ¿Por qué? Porque creo que lo habías dicho mal. ¿Antes? Sí. ¿O ahora? Ahora lo has dicho bien, ¿no? ¿Y antes? Ahora lo he dicho bien. Antes lo habías dicho antes mal. No, pero como líder y jefe puedes decir lo que tú quieras. Le puedo llamar. No, porque no podemos cambiar el nombre a la gente. Depende, Sergio es un líder y puede hacer lo que quiera. Podría hacer casos. Venga, sí, vale. claro. Pues hasta aquí el Abierto de hoy. Mariola Urrea, José Miguel Contreras, José María Lasalle. Hasta la semana que viene. Un beso, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.